Hoy desde Guerra Espiritual no vamos a hablar de un cierre de año común, no vamos a hablar de metas, ni de propósitos vacíos, ni de frases bonitas para sentirse mejor. Hoy desde Guerra Espiritual vamos a hablar de por qué este cierre de año ha sido tan pesado, tan intenso, tan desgastante, y por qué no es casualidad que estés aquí escuchando esto ahora. Porque mientras muchos piensan que solo se termina un calendario, en el mundo espiritual se están cerrando ciclos, se están definiendo batallas y se están disputando territorios que marcarán lo que viene después. Escucha bien, porque esto no es un mensaje cómodo, pero sí es uno necesario. Déjame hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Por qué cuando el año debería terminar en gratitud, descanso y celebración, tantos llegan exhaustos, confundidos, heridos por dentro y con la sensación de que apenas sobrevivieron? Piénsalo. Tal vez fue un año donde perdiste cosas, personas, fuerzas, claridad. Tal vez fue un año donde peleaste más batallas internas que externas. Tal vez nadie lo notó, pero hubo noches donde la mente no se apagaba, donde el corazón estaba cargado, donde el alma estaba cansada. Y aquí viene lo que muchos no entienden. Eso no es solo emocional, eso es espiritual. Escucha bien esto, no pares aquí. El enemigo no ataca al azar, y mucho menos permite que una persona cierre un año en victoria sin intentar desgastarla primero. Los finales son peligrosos en el mundo espiritual. Los cierres son sensibles. Los momentos de transición siempre han sido escenarios de guerra en la Biblia. Y si no entiendes esto, puedes llegar al próximo año arrastrando batallas que ya deberías haber terminado. Déjame contarte algo que se repite más de lo que imaginas. Hay personas que llegan a diciembre con una sonrisa por fuera, pero con una guerra activa por dentro. Siguen trabajando, siguen sirviendo, siguen cumpliendo responsabilidades, pero espiritualmente están sangrando. Se dicen a sí mismos: ya casi termina el año, como si el cambio de fecha fuera suficiente para cerrar lo que el alma no ha sanado y lo que el espíritu no ha enfrentado. Y ahí es donde el enemigo gana terreno, porque lo que no se confronta, se arrastra. Lo que no se cierra correctamente, se repite. Escucha esto con atención. El enemigo no quiere que cierres el año en victoria, quiere que lo cierres en cansancio. No quiere que cierres el año en fe, quiere que lo cierres en resignación. No quiere que cierres el año con autoridad, quiere que lo cierres pensando que así será siempre. Y cuando una persona llega al final del año sin fuerzas, sin discernimiento y sin claridad espiritual, entra al siguiente ciclo vulnerable. Tal vez te pasó algo este año que te cambió. Tal vez hubo una traición que no esperabas, una puerta que se cerró de golpe, una oración que parecía no ser respondida, una lucha constante en la mente. Y tú dijiste: es un año difícil. Pero hoy desde Guerra Espiritual vengo a decirte algo con claridad. No fue solo un año difícil, fue un año de guerra. Y sobrevivir no es lo mismo que vencer. No pares aquí, porque esto es clave. En la Biblia, cada vez que Dios cerraba una etapa, había confrontación, decisión y altar. Israel no entró a la tierra prometida sin enfrentar oposición. Jesús no inició su ministerio sin pasar por el desierto. Los cierres siempre revelan lo que está mal alineado, lo que está débil y lo que necesita ser tratado. Por eso el ataque se intensifica al final. Por eso muchos sienten presión, confusión, desánimo, culpa o incluso apatía espiritual cuando el año termina. Escucha bien. El enemigo no necesita destruirte si logra distraerte. No necesita que renuncies a la fe, solo necesita que llegues cansado, sin ganas de orar, sin fuerzas para resistir. Y cuando una persona deja de pelear, aunque siga creyendo, ya está perdiendo terreno. Porque la guerra espiritual no se pausa solo porque el año se acaba. Tal vez has sentido que este cierre de año vino con un peso extraño. No sabes explicarlo, pero algo se siente denso. Te cuesta orar como antes. Te cuesta creer como antes. Te cuesta tener expectativa. Y quiero que sepas algo. Eso no significa que estés mal, significa que estás en una batalla. Y las batallas no se ignoran, se enfrentan. Escucha esto con atención, porque te va a sorprender. Muchos llegan al final del año pensando que necesitan descanso, cuando en realidad lo que necesitan es victoria. El descanso verdadero no viene de escapar de la guerra, viene de ganar la guerra. Por eso hoy no vamos a hacer una oración ligera, ni una oración bonita, ni una oración repetida. Hoy vamos a preparar el terreno para cerrar este año espiritualmente de la manera correcta. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental. No toda batalla es igual. No todo ataque viene del mismo lugar. No toda guerra se pelea de la misma forma. Hay ataques que vienen por la mente, otros por las emociones, otros por las relaciones, otros por la identidad. Y si no sabes qué tipo de batalla estás enfrentando,
Puedes orar, pero sin dirección. Puedes clamar, pero sin autoridad. Puedes resistir, pero sin estrategia. No pares aquí. Este vídeo no es para curiosos, es para personas que saben que algo se ha estado moviendo en el mundo espiritual. Es para los que sienten que este año fue una lucha constante. Es para los que no quieren arrastrar cadenas al próximo ciclo. Es para los que dicen, no quiero solo terminar el año, quiero cerrarlo en victoria. Escucha bien, porque lo que voy a decir ahora es serio. El enemigo odia los cierres correctos, porque un cierre sano produce un nuevo comienzo limpio. Y cuando una persona cierra un año con guerra espiritual bien hecha, entra al siguiente con autoridad, discernimiento y cobertura. Pero cuando se cierra en cansancio, en culpa o en silencio espiritual, el ataque se reactiva más adelante. Tal vez ahora entiendes por qué este mensaje te incomoda un poco. Tal vez entiendes por qué algo dentro de ti dice, esto es para mí. No es casualidad. No es algoritmo. Es discernimiento. Algo necesita ser tratado antes de que el año termine. Quédate conmigo, porque en lo que viene vamos a entrar en la palabra para entender qué tipo de batalla has estado enfrentando y por qué el ataque fue tan intenso. Y solo después de entender eso, vamos a orar como se ora en guerra, no como se ora en religión. No te vayas, porque lo que viene puede marcar la diferencia entre arrastrar este año o cerrarlo con victoria. Escucha bien, porque ahora necesitamos poner luz donde antes solo había confusión. Muchas personas sienten que este cierre de año fue extraño, pesado, agotador, pero no sabían cómo explicarlo. Y cuando no entiendes una batalla, corres el riesgo de pelearla mal. Por eso, hoy desde Guerra Espiritual no vamos a hablar desde emociones, vamos a hablar desde la palabra, porque la Biblia no solo consuela, también revela estrategias del enemigo. Hay algo que casi nadie enseña, pero que la Escritura deja claro. Una de las armas más efectivas del enemigo no es el pecado visible, sino el cansancio prolongado. El desgaste espiritual. El agotamiento interno que no se va durmiendo más horas ni desconectándose un rato. Ese cansancio que te quita ganas de orar, de leer la palabra, de luchar. Escucha bien esto, porque aquí empieza a cambiar tu forma de ver este año. La Biblia dice en Daniel 7:25 que el enemigo buscará cansar a los santos del Altísimo. No dice que los destruirá, no dice que los hará negar a Dios, dice que los cansará. Porque un creyente cansado ora menos, discierne menos y resiste menos. Y cuando una persona está cansada espiritualmente, empieza a aceptar cosas que antes no aceptaba, empieza a tolerar batallas que antes enfrentaba con autoridad. Escucha bien, esto explica más de lo que imaginas. El enemigo no necesita que caigas en grandes errores, si logra que llegues agotado al final del año. No necesita romperte públicamente si logra desgastarte en silencio. Y eso es exactamente lo que muchos vivieron sin darse cuenta. No fue un ataque frontal, fue una presión constante. Día tras día, semana tras semana, hasta que orar se volvió pesado, creer se volvió difícil y esperar se volvió incómodo. Ahora entiende algo clave. El final del año no es solo una fecha, es un umbral. Es un punto de transición. Y en la Biblia, los umbrales siempre eran momentos delicados. Puertas, cruces, cambios de estación espiritual. Y cada vez que el pueblo de Dios estaba por cruzar algo, había oposición. No porque Dios estuviera ausente, sino porque el enemigo sabía que algo nuevo estaba por comenzar. Escucha bien. Cuando Israel estaba por entrar a la tierra prometida, hubo resistencia. Cuando Nehemías estaba por terminar la muralla, el ataque se intensificó. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. Los finales y los comienzos siempre están conectados, y por eso el enemigo ataca con más fuerza cuando una etapa está por cerrarse. Ahora conecta esto con tu vida. Tal vez este año no fue caótico por fuera, pero fue agotador por dentro. Tal vez no hubo un gran pecado, pero sí una lucha constante en la mente. Tal vez no dejaste de creer, pero sí empezaste a sentirte seco. Y eso no es casualidad. Eso es estrategia. Porque un creyente seco entra al próximo año sin expectativa, y un creyente sin expectativa es más fácil de influenciar. Escucha esto con atención, porque aquí viene revelación. El enemigo ataca la mente cuando quiere alterar el rumbo. Ataca el sueño cuando quiere debilitar la vigilancia. Ataca las emociones cuando quiere desordenar las decisiones. Por eso muchos empezaron a dormir mal. Por eso otros se volvieron irritables sin razón clara. Por eso algunos comenzaron a pensar, ya no importa, ya fue, el próximo año será igual. No estás loco. No estás exagerando. Estás discerniendo una batalla.
Y la Biblia nos enseña que cuando el enemigo cansa a los santos, no lo hace de golpe, lo hace poco a poco. Una discusión aquí, un pensamiento negativo allá, una distracción más, un día sin orar, otro día sin palabra, hasta que el alma se acostumbra al peso. Escucha bien esto, porque es vital. Sentir cansancio no te hace débil. Quedarte en el cansancio sí. Y por eso este mensaje no es para condenarte, es para despertarte. Porque mientras tú pensabas que solo necesitabas descanso, el cielo estaba esperando que te levantes en guerra. La palabra nos enseña que debemos resistir firmes en la fe. No resistir cuando todo está bien, sino cuando el cansancio quiere gobernar. Porque el cansancio espiritual no se vence con motivación, se vence con autoridad. No se vence ignorándolo, se vence confrontándolo. Ahora, entiende esto. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, escuchando este mensaje, ya es evidencia de que el enemigo no logró su objetivo. Porque si su plan era cansarte hasta callarte, aquí estás escuchando. Si su plan era apagar tu discernimiento, aquí estás entendiendo. Y eso significa que todavía hay terreno que defender y victoria que reclamar. No pares aquí, porque esto se pone más serio. Entender la estrategia del enemigo no es suficiente si sigues orando de la misma manera. No puedes enfrentar una guerra intensa con oraciones suaves. No puedes cerrar un año de batalla con palabras ligeras. Necesitas orar con dirección, con autoridad y con claridad espiritual. Y eso es exactamente lo que viene ahora. Porque ahora que sabes por qué el ataque fue tan intenso, no puedes orar igual que siempre. La oración que vamos a hacer no es simbólica, es confrontacional. No es para sentir bonito, es para cerrar puertas, cortar desgaste y reclamar victoria antes de cruzar al próximo año. Quédate, porque lo que viene no es una oración común. Es una oración de guerra espiritual intensa para cerrar este año como corresponde. Padre eterno, Dios poderoso, Señor de los ejércitos, venimos delante de ti en el nombre de Jesucristo, no como víctimas, sino como hijos que entienden que están en guerra. Hoy no venimos con palabras vacías, venimos con autoridad espiritual, con discernimiento y con fe viva. Reconocemos que tú sigues siendo Dios, que tu trono no ha sido movido y que ninguna batalla de este año te tomó por sorpresa. Hoy nos presentamos conscientes de que este no fue solo un año difícil, fue un año de confrontación espiritual. Hubo desgaste, hubo presión, hubo ataques visibles e invisibles, pero también hubo preservación. Y por eso estamos aquí. Porque aunque el enemigo intentó cansarnos, no logró destruirnos. Aunque intentó confundirnos, no logró apartarnos. Y hoy decidimos cerrar este año en victoria y no en supervivencia. Padre, en el nombre de Jesús, traemos delante de ti todo cansancio espiritual acumulado. Todo peso que se fue sumando día tras día. Toda fatiga del alma que no supimos explicar. Todo agotamiento interno que nos robó el gozo, la claridad y la fuerza para orar como antes. Hoy no lo negamos, hoy lo entregamos. Porque tu palabra dice que vengamos a ti los cansados y cargados, y tú nos harás descansar, pero descansar en ti no es rendirse, es ser renovados para seguir peleando. Ahora, con autoridad espiritual, reprendemos todo espíritu de desgaste, de agotamiento crónico, de opresión silenciosa que ha estado presionando la mente, el corazón y el espíritu durante este año. Declaramos que no aceptamos como normal lo que no viene de Dios. No aceptamos la apatía, no aceptamos la confusión, no aceptamos la falta de hambre espiritual. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario que se infiltró a través del cansancio, queda expuesto y expulsado ahora. Señor, hoy cerramos toda puerta que fue abierta por descuido, por dolor, por agotamiento o por ignorancia. Puertas abiertas por discusiones no resueltas. Puertas abiertas por pensamientos repetitivos de derrota. Puertas abiertas por palabras dichas en momentos de debilidad. Hoy, con la autoridad que nos fue dada en Cristo, declaramos que esas puertas se cierran ahora. Ningún ciclo de este año tiene permiso para cruzar al siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, cortamos toda asignación del enemigo para este cierre de año. Cancelamos toda agenda oscura que buscaba que termináramos cansados, secos, confundidos o resignados. Declaramos que no cerramos este año con pérdida, sino con aprendizaje, con discernimiento y con autoridad renovada. El enemigo no se lleva nada de lo que Dios nos dio. Ahora oramos por la mente, porque ahí fue uno de los campos de batalla más intensos. Señor, en el nombre de Jesús, trae orden donde hubo caos, luz donde hubo confusión y paz donde hubo tormenta. Reprendemos pensamientos de rendición, de culpa, de fracaso y de desesperanza.
Declaramos que tenemos la mente de Cristo, y que ninguna fortaleza mental se queda sin ser derribada. Oramos por las emociones, por todo lo que fue reprimido, ignorado o acumulado, por lágrimas no lloradas, por frustraciones guardadas, por heridas silenciosas. Espíritu Santo, ven ahora y trae sanidad profunda. No superficial, no temporal. Sana lo que se dañó en la guerra. Restaura lo que fue golpeado en el proceso. Fortalece lo que se debilitó en la batalla. Oramos también por el Espíritu, porque aunque el cuerpo siguió y la mente resistió, el Espíritu sintió el peso. Hoy declaramos un renuevo sobrenatural. Que vuelva el fuego, que vuelva el deseo, que vuelva la pasión por tu presencia. Declaramos que no terminamos este año apagados, lo terminamos encendidos. No lo terminamos huyendo, lo terminamos firmes. Y si esta palabra está llegando a ti, escribe en los comentarios amén. Padre, hoy declaramos que todo ataque dirigido a robarnos la expectativa queda cancelado. Recuperamos la esperanza que fue drenada por la guerra constante. Recuperamos la fe que fue puesta a prueba. Recuperamos la visión que se nubló en medio del cansancio. Declaramos que el próximo año no será una repetición de este, porque este año fue confrontado, tratado y cerrado correctamente. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos que toda palabra negativa pronunciada sobre nosotros mismos queda anulada. Toda frase dicha desde el cansancio, desde el dolor o desde la frustración pierde poder ahora. No caminamos hacia el futuro cargando decretos de derrota. Caminamos con la palabra viva de Dios como nuestra cobertura. Señor, levantamos un altar espiritual en este cierre de año. No un altar de queja, sino de rendición. No un altar de derrota, sino de victoria. Aquí declaramos que tú sigues siendo fiel, que sigues siendo bueno y que sigues siendo poderoso. Reconocemos que sin ti no habríamos llegado hasta aquí, y contigo entramos al próximo ciclo en debilidad. Reprendemos todo intento del enemigo de regresar con los mismos ataques en el próximo año. Declaramos que no tiene acceso, no tiene permiso y no tiene derecho legal. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubrimos nuestra mente, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro llamado y nuestro propósito. Nada que no venga de Dios prospera. Padre, hoy cerramos este año espiritualmente. No dejamos puertas entreabiertas. No dejamos batallas inconclusas. No dejamos cargas pendientes. Cerramos con autoridad, con discernimiento y con fe. Y declaramos que lo que viene no nos encuentra desprevenidos, nos encuentra alertas, firmes y llenos de tu espíritu. Gracias, Señor, porque aún en la guerra nos guardaste. Aún en el cansancio nos sostuviste. Aún en el ataque no nos soltaste. Hoy descansamos no porque huimos de la batalla, sino porque sabemos que tú peleas con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Escucha bien, porque ahora entramos en una verdad que muchos ignoran después de una gran oración. La guerra no termina cuando dices amén, la guerra cambia de fase. La oración que acabamos de hacer cerró puertas, cortó ciclos y expuso estrategias, pero ahora viene algo igual de importante, la vigilancia que sostiene la victoria. Porque el enemigo no siempre regresa con más fuerza, muchas veces regresa con más sutileza. Aquí está la revelación que necesitas entender para entrar al nuevo año correctamente. Muchos creyentes oran con autoridad, pero luego viven sin discernimiento. Y no porque no amen a Dios, sino porque bajan la guardia pensando que todo ya pasó. Pero la Biblia es clara cuando nos advierte que debemos mantenernos sobrios y vigilantes, porque el adversario no se retira definitivamente, se mantiene observando. La palabra dice en 1 Pedro 5:8 que debemos ser sobrios y velar. Eso no es una amenaza, es una estrategia de protección. Velar no es vivir con miedo, es vivir con conciencia espiritual. Es aprender a detectar señales tempranas antes de que el desgaste vuelva a instalarse. Es no normalizar pensamientos que antes ya fueron confrontados. Es no permitir que el cansancio vuelva a hablarte como si fuera tu voz. Escucha esto con atención. Después de una victoria espiritual real, el enemigo intenta una cosa, volver por la misma puerta por la que antes entró. Si fue la mente, volverá con pensamientos. Si fueron las emociones, volverá con heridas. Si fue el cansancio, volverá con exceso de carga. Pero ahora hay una diferencia, ya no estás inconsciente, ahora estás despierto. Aquí entra la parte práctica que transforma tu vida. Cuidar la victoria empieza con lo que permites en tu mente. No todo pensamiento que llega merece quedarse. No todo cansancio merece ser aceptado como normal. No toda emoción intensa viene de Dios.
Aprender a decir esto no me pertenece es una forma de guerra espiritual madura. Escucha bien. Si después de este cierre de año vuelves a hablarte con derrota, estás reabriendo una puerta. Si vuelves a declarar frases de resignación, estás debilitando lo que Dios ya fortaleció. La guerra espiritual también se pelea con palabras. Porque así como la palabra de Dios tiene poder creativo, nuestras palabras pueden sostener o sabotear lo que el cielo ya hizo. Ahora, entiende esto. La vigilancia no es rigidez, es alineación. No es vivir tenso, es vivir gobernando. Es saber cuando algo no viene de Dios y cortarlo rápido. Es no permitir que una semana difícil se convierta en un mes de sequedad. Es no dejar que una emoción mal gestionada se convierta en un ciclo repetitivo. La Biblia también nos enseña en Efesios 6:13 que debemos resistir y mantenernos firmes. Firmes no significa inmóviles, significa establecidos. Con fundamentos claros. Con identidad definida. Con autoridad entendida. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, no cualquier ataque te descoloca. Escucha esto, porque es clave para el próximo año. No todo ataque es señal de retroceso. Muchos ataques son reacción del enemigo a una victoria real. El problema es que cuando no lo entiendes, te desanimas. Pero cuando lo entiendes, te afirmas. Porque sabes que si hubo reacción, es porque hubo avance. Este cierre de año marca un antes y un después. No porque el calendario cambie, sino porque tú cambiaste la forma de discernir. Ya no entras ingenuo al próximo ciclo. Entras entrenado. Entras alerta. Entras con gobierno espiritual. Ya no peleas desde la sorpresa, peleas desde la conciencia. Ahora escucha esta declaración y recíbela como una activación. No entras al nuevo año cargando batallas viejas. No entras arrastrando desgaste antiguo. No entras justificando lo que Dios ya confrontó. Entras con autoridad renovada, con visión clara y con un espíritu fortalecido. Pero hay algo que necesito confrontar con amor y verdad, porque aquí muchos se detienen sin darse cuenta. Puedes orar con fuego, puedes entender la guerra, puedes cerrar ciclos, pero nada de esto se sostiene si no hay relación correcta con Dios. Y aquí viene la pregunta que lo define todo, escúchala bien, pero nada de esto servirá si no sabes a quién le estás orando, al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. No se trata solo de orar fuerte, se trata de orar con entendimiento. No se trata solo de declarar, se trata de saber desde dónde declaras. Cuando sabes que oras al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo, tu oración deja de ser un intento y se convierte en autoridad legítima. Ahí es donde la guerra cambia de nivel. Ahora entramos en el cierre profético, y quiero que lo recibas con fe. Declaro que este cierre de año no es un punto final, es una plataforma. Declaro que lo que fue confrontado no regresa. Que lo que fue sanado no vuelve a sangrar. Que lo que fue restaurado no se vuelve a romper fácilmente. Declaro que el próximo año no te encuentra sobreviviendo, te encuentra gobernando. Declaro que tu mente entra clara, tus emociones alineadas y tu espíritu fortalecido. Declaro que no caminas solo, caminas cubierto. Que no avanzas a ciegas, avanzas con discernimiento. Que no reaccionas desde el cansancio, reaccionas desde la autoridad que Dios te dio. Este es un cierre de victoria. No porque todo haya sido perfecto, sino porque la guerra fue enfrentada correctamente. No porque no hubo dolor, sino porque el dolor no tuvo la última palabra. No porque no hubo ataque, sino porque el ataque no definió el resultado. Ahora sí, socio, cerramos como comunidad, como ejército espiritual, como personas que no juegan a la fe. Si esta palabra te edificó, te despertó y te activó, no te quedes como espectador. Suscríbete, activa la campana, comparte esta palabra y únete a esta comunidad de guerra espiritual. Porque aquí no solo hablamos de batallas, aquí enseñamos a ganarlas.